al señor Sebastián Weisgrais, quien representa a UNICEF para exponer el tema institucionalización del presupuesto con foco en la niñez y la adolescencia, avances del caso argentino y desafíos vigentes. Démosle una cordial bienvenida al señor Weisgrais con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ahora sí. En primer lugar, muchísimas gracias a CIP por esta invitación a participar de este evento, al gobierno de Panamá por invitar a UNICEF a ser parte de esta instancia de trabajo, al Ministerio de Economía, obviamente, de Panamá, y a los colegas del Ministerio de Economía de la República Argentina, a través del secretario de Hacienda, el señor Raúl Rigo, Jorge Domper, Guillermo Valentino y Gustavo Merino, que venimos trabajando y articulando en estas iniciativas. Y en alguna medida también por tener apertura, recién el señor Domper planteaba varios temas vinculados a estos avances que se vienen realizando con relación al presupuesto transversal. Y en este sentido, el foco de poder mirar el presupuesto desde una lógica de niñez, entendemos que es una innovación y entendemos que además que puede ser una agenda más que relevante también para varios países de la región. La presentación va a tener estos 4 ejes. Quiero contar, en primer lugar, por qué desde UNICEF trabajamos en temas de presupuesto. Es decir, alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿qué hace Naciones Unidas, en particular una agencia enfocada a temas de niñez y adolescencia? Entonces, quiero vincular algunos temas que tienen que ver con el mandato y el por qué estar mirando los temas de presupuesto. En segundo lugar, me voy a enfocar, el punto 2 y el punto 3 tiene que ver con una experiencia que venimos realizando en Argentina ya hace muchos años y que tiene que ver con un proceso de institucionalización de la medición del presupuesto que se destina a la niñez y la adolescencia, algunas cuestiones metodológicas muy por encima y después poder plantear algunos temas vinculados a unos desafíos y alguna agenda a nivel regional. Entendemos que este es un espacio más que privilegiado para poder pensar en cómo pensar el presupuesto con una lupa vinculada a la niñez y la adolescencia. Temas de mandato. Bueno, para UNICEF en particular, y esto ya no solamente de Argentina, sino en cualquier país, la Convención de los Derechos del Niño, la convención más ratificada a nivel global, es de alguna forma nuestro horizonte. Y en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 4, se mencionaba algo en particular que tiene que ver con el financiamiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Y específicamente lo que se plantea es que los estados tienen que adoptar las medidas administrativas, legales, normativas, financieras, para poder dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. Y se menciona en particular que estas medidas se tienen que dar o se deberían dar hasta el máximo de los recursos disponibles, ¿no? Hasta el máximo de recursos que se dispongan. Y esto, en principio, digamos, nos está hablando de financiamiento, todavía no necesariamente habla de presupuesto, y por eso en el año 2016 el Comité de Seguimiento de la Convención y varios tratados internacionales tienen ámbitos de seguimiento, se generó una observación, la observación general número 19 del Comité de los Derechos del Niño en el año 2016, donde efectivamente intenta bajar a tierra, intenta darle un poco más de especificidad y ya se habla, efectivamente, incluso es la observación sobre presupuesto público y niñez. Digo, el nombre es presupuesto público y niñez.
con una triple perspectiva, en el sentido de que los presupuestos sean utilizados y sean mirados y sean trabajados para poder garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, que los presupuestos tengan en cuenta el respeto y la garantía de los derechos establecidos en la Convención dentro del proceso presupuestario. Y finalmente, una idea de realización progresiva de derechos. Es decir, la idea de realización progresiva de derechos nos da una mirada de factibilidad en una lógica gradualista, de poder pensar el presupuesto con metas de corto, de mediano y de largo plazo. Y esto sin renunciar a los principios generales de la Convención, que tienen que ver que cualquier decisión tiene que no generar ningún tipo de discriminación, tiene que primar el interés superior del niño ante cualquier decisión, tiene que lograr, y esto quizás es uno de los temas más complejos a nivel presupuestario, la participación de niñas, niños y adolescentes, y finalmente quizás el principio más relevante, que es que el presupuesto tenga un foco en poder garantizar el derecho a la vida y el derecho al desarrollo de todas las niñas, niños y adolescentes. Pero también se enfoca en algunos temas que ya se fueron mencionando en otras presentaciones, y yo los voy a mencionar también en lo que sigue, donde aparecen principios presupuestarios en esta mirada que tienen que ver con la eficacia, con la equidad, con la eficiencia, con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la sostenibilidad de los presupuestos. Y finalmente, en esta lógica que les mencionaba de mandato, el poder mirar el presupuesto desde una lógica quizás más vinculada a un sistema de protección social, en el sentido de que varios de los derechos de la niñez y la adolescencia, que los vamos a ver ahora más particularmente cuando veamos algunos temas de resultados y algunas cuestiones metodológicas, tienen una base empírica. Parte de esa base empírica también es el presupuesto, también son las evaluaciones que se realizan, son los análisis de pobreza y de vulnerabilidad, que luego se transforman en políticas, se transforman en programas que buscan dar respuesta a diferentes contingencias y a riesgos sociales que se van dando a lo largo del ciclo de vida. Esto intentaba responder a una primera pregunta que yo, si estuviese del otro lado, me preguntaría, bueno, ¿por qué UNICEF y el presupuesto? Bueno, tenemos un mandato y este mandato lo estamos trabajando y lo estamos ejerciendo. Quiero contar un poquito en las próximas filminas, en las próximas diapositivas, cómo viene siendo el trabajo, muy articulado con el Ministerio de Economía, con la Oficina Nacional de Presupuesto, con la CIP, y quiero contar algunos detalles, si se quiere, más de carácter metodológico y algunas cuestiones más de resultados. Antes que eso, para entender también una lógica interna de trabajo de UNICEF y de Naciones Unidas en particular, en el caso de Argentina, pero en todos los países de la región, UNICEF está presente en más de 190 países, está presente en todos los países de la región, tenemos 5 programas de cooperación de 5 años que se acuerdan con los gobiernos, se acuerdan con diferentes organizaciones de la sociedad civil, think tanks, organizaciones de niñez y de adolescencia. En el caso de Argentina, estamos en un ciclo actual que abarca el periodo 2021-2025 y que tiene como objetivo, y lo remarco puntualmente, reducir la pobreza y las desigualdades territoriales. Y en esta lógica aparece el presupuesto con muchísima fuerza, para que ese presupuesto también pueda contribuir a asegurar un desarrollo de la primera infancia, a generar oportunidades equitativas para los y para las adolescentes, el poder trabajar en entornos libres de violencia, el poder generar instancias de una sociedad mucho más comprometida y que demande por el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Lo que yo voy a contar en lo que sigue tiene que ver con diferentes acciones que venimos realizando en una lógica de poder medir, poder analizar,
la inversión social que se dirige a la niñez, es decir, acá atrás hay un clasificador etario, pero ya voy a llegar a eso, en poder monitorear el presupuesto, en poder generar instancias de influencia y de abogacía para el mejoramiento de la inversión social dirigida a la niñez, en generar institucionalidad. Esto es muy relevante, digamos, generar institucionalidad en todo el proceso de formulación presupuestaria, y que esto sirva obviamente para el fortalecimiento de las políticas públicas y de la asignación de recursos. Y después hay varias instancias más que nos permiten poder realizar análisis un poco más sofisticados, como por ejemplo costeos de la inacción a partir de esta información, o costeos que se vinculen o que puedan dar respuestas al acortamiento o al cierre de brechas en temas de niñez y adolescencia. Y finalmente algunas iniciativas vinculadas a cómo generar instancias de cooperación, instancias de intercambio, efectivamente como estas, en materia presupuestaria, con una lupa en la niñez y en la adolescencia. Mencionaba hace unos instantes el tema de que entre los clasificadores tradicionales de presupuesto, no tenemos un clasificador, y esto ustedes lo conocen mucho mejor que yo, no tenemos un clasificador etario, es decir, por lo cual para poder identificar la inversión pública en la niñez y la adolescencia se requiere una metodología, específica que permita captar qué proporción de los recursos que se destinan a la niñez, a este subgrupo etario, la niñez y la adolescencia, a partir de esto que recién mencionaba el subsecretario Domper, a partir de un análisis transversal del presupuesto público. En este gráfico en realidad no sé si se ve muy bien, pero lo que tiene inserto es una perspectiva del ciclo vital. El presupuesto, en una lógica de dar respuesta, de planteos más vinculados al desarrollo, uno también lo puede vincular a políticas de primera infancia, políticas que van desde el embarazo hasta los primeros 1000 días, políticas para la atención, para el acceso universal a la escuela primaria, de alimentación o de nutrición, y uno puede seguir con este recorrido que abarca a la población adulta, incluso a los adultos mayores, a través de qué políticas, programas, proyectos están incluidos a nivel presupuestario. La misma lógica digamos, si nos vamos de este ciclo de vida, y ya más específicamente, uno necesita poder identificar este esfuerzo financiero que desarrollan cada uno de los estados para, vuelvo al mandato, poder disponer o intentar llegar hasta el máximo. Para poder identificar, y acá ya estoy entrando más en el terreno presupuestario, aunque sí les pido que tengan una mayor heterodoxia para poder mirar esto. Para identificar este gasto público dirigido a la niñez, obviamente se utiliza una metodología que mira ex post el gasto devengado anual. Obviamente una vez cerradas las cuentas de inversión, y se realiza una reclasificación etaria transversal del gasto público. Esto implica estos capítulos transversales. Pero como estamos hablando de un grupo etario, esto implicó que esta reclasificación se haga con una doble clasificación de las partidas presupuestarias. En la parte, en primer lugar, con estas clases de la inversión social dirigida a la niñez, es decir, por un lado, estamos hablando de una agrupación de las clases de gasto de acuerdo al grado de especificidad, en relación a la niñez y adolescencia como población objetivo. Es decir, estamos hablando del gasto específico, de la inversión específica, donde entra el 100%
y las clases indirectas, ampliadas, acciones dirigidas a toda la población, digamos, tendrían menos especificidad. Digamos, un caso típico podría ser dentro de lo específico la enseñanza básica, un comedor escolar, mientras que cuando hablamos del gasto indirecto abarca a una población mayor, por ejemplo, que llega a la familia, pero también está vinculado con el bienestar de la niñez y la adolescencia, mientras que el ampliado tiene que ver con grupos poblacionales todavía más amplios, programas de agua potable, programas de saneamiento, programas de vivienda, pero que también tienen una influencia en la situación de la niñez. Y en segundo lugar, una subcategoría, una segunda categoría que da cuenta de las distintas áreas funcionales, para llamarlo de alguna forma. A ver, en una lógica presupuestaria tendría una cierta correspondencia con una clasificación de finalidad y función, pero como, digamos, donde ahí entrarían, por ejemplo, educación o salud, pero que también hemos incluido algunas otras que son más específicas de la situación de la niñez y la adolescencia, como por ejemplo programas de ayuda directa o programas de nutrición y de alimentación, o programas de protección del niño cuando ya existe un derecho vulnerado. Atrás de esto, además, en lo que tiene que ver con la Administración Nacional, hay un etiquetado que permite algo muy automático en lo que tiene que ver con la inversión de la Administración Nacional, con el gasto de la Administración Nacional, pero que después también si me quedan unos minutos, también me voy a referir a esto. Lo mencionaban mis colegas argentinos que estuvieron conversando anteriormente. Una de las particularidades que tenemos en los países federales y que da un poco más de complejidad a esta situación es que tenemos 3 niveles de gobierno. Y en estos niveles de gobierno, en el caso de Argentina, pero también de otros países con características federales, tenemos la Administración Nacional, tenemos 23 provincias y una ciudad autónoma, la ciudad de Buenos Aires, y aproximadamente 2.300 gobiernos locales, entre ellos municipios y entidades subnacionales de todavía un más bajo rango. Entonces, si se fijan en esta distribución del gasto funcional por niveles de gobierno, van a ver que la nación, administra y tiene un peso muy importante en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, jubilación, el sistema de jubilaciones, de pensiones, servicio de la deuda, servicios económicos, las provincias, ¿sí? Las provincias que tienen las competencias funcionales y las potestades en materia de educación y de salud, que casi tienen 2/3 partes, concentran 2/3 partes del gasto público. Y finalmente los municipios, donde aparecen las típicas competencias de servicios locales, servicios urbanos, aunque cada vez van tomando nuevas competencias. Desde el año 2003, ya hace casi 20 años y con posterioridad, y para dar respuesta a una de las crisis, una más, que tuvimos en Argentina, la crisis del 2001-2002, que quizás fue una de las crisis más profundas, comenzamos a trabajar con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía en esta construcción de, bueno, empecemos a entender cuál es el consolidado, cuál es el gasto consolidado en niñez y adolescencia, todavía de una forma mucho más precaria, con mayores dificultades para contar con información de las provincias y para que este sector público argentino, el sector público consolidado, nos dé alguna pista de qué se estaba invirtiendo y cómo se podía mejorar la inversión. A partir del 2004 empezamos también a trabajar con diferentes provincias justamente para promover instancias subnacionales de medición de la inversión, pero el hito fundamental empieza en 2016. En 2016, a través de una cooperación, a través de la asociación, a través de ASIP, con la Oficina Nacional del Presupuesto, con la Secretaría de Hacienda, pero también con diferentes áreas del Ministerio de Economía, se empieza a generar un proceso de mucho más dinámico, mucho más sofisticado, que logra un nivel muy elevado de institucionalidad
y de una mirada transversal del etiquetado de la niñez en el presupuesto nacional. Dentro de todo el proceso de formulación presupuestaria, es decir, estamos hablando de informes trimestrales de seguimiento, cuenta de inversión, mensaje de presupuesto, presupuesto ciudadano, varias de las cuestiones que recién mencionaba el señor subsecretario están acá incluidas. Hoy contamos con un micrositio de niñez en presupuesto abierto, producido por el Ministerio de Economía, informes trimestrales de seguimiento del gasto de niñez desde el año 2019 al año 2024, y quizás el hito fundamental es que en los últimos 3 años, incluyendo este año 2024, en el mensaje del presupuesto que envía el Poder Ejecutivo al Congreso, se incluye un capítulo, ¿sí? Un capítulo del presupuesto transversal destinado a la niñez y la adolescencia. Y esto también genera que muchos actores, otros actores también empiecen a trabajar con esta información y empiecen a generar instancias de mayor incidencia. Y no solamente esto, que esta información y los datos abiertos y contar con evidencia, con esta base empírica que les contaba en algún momento, también nos permite poder empezar a tener análisis de eficiencia, de eficacia, de equidad, de transparencia del presupuesto desde diferentes perspectivas. Y no solamente desde UNICEF, desde diferentes actores que empiezan a trabajar, incluyendo estudios de costeo, análisis de financiamiento, de incidencia distributiva, es decir, diferentes aspectos también un poco más sofisticados para estar mirando la inversión en niñez. Tengo poco tiempo, hay muchísimos resultados que están incluidos en los datos, en la página del Ministerio de Economía, en la página UNICEF. Solamente quiero mencionar en el gráfico de la izquierda, acá tenemos la evolución, estoy hablando del consolidado, no solamente la Administración Nacional, en millones de pesos constantes, en porcentaje del gasto público social, en porcentaje del gasto público, en porcentaje del producto. Fíjense que se mantiene una tendencia relativamente estable, con algunos vaivenes en torno a 7-8 puntos del producto que se invierte y que se destina a niñez y adolescencia. Estas categorías en el gráfico de la derecha van mostrando una mayor incidencia de la ayuda directa de programas que tiene la Administración Nacional, una menor incidencia de programas de condiciones de vida y finalmente uno de los temas, y también para dar cuenta de niveles elevados de pobreza y de vulnerabilidad, donde toma mayor relevancia los programas de nutrición y de alimentación. Seguimos con la cuestión del federalismo. Es decir, cuando vemos también esta evolución en el tiempo, fíjense que las provincias, si bien van perdiendo participación y va tomando una mayor relevancia la inversión a nivel nacional, estamos hablando de aproximadamente un 61 frente a un 34% de la nación, y donde quizás la diferencia tiene que ver con quién invierte en educación y en salud, y dentro de ese gasto obviamente tiene mucho peso el gasto específico, mientras que en el indirecto, que están todos los programas de protección de ingresos, como por ejemplo la UH, que es un programa, quizás uno de los hitos de la política social en Argentina en lógica de protección de ingresos, donde se financia a través de partidas del presupuesto nacional. Uno de los, y con esto termino porque quiero pasar a algunos temas vinculados a una agenda de trabajo pensando en temas más regionales, tiene que ver con las disparidades territoriales que tenemos en Argentina y que tenemos presente en muchísimos países de la región. Estos son promedios, con lo cual tómenlos con la cautela del caso, está expresado en dólares a 2021. En el gráfico de la izquierda estamos tomando la inversión social dirigida a la niñez en provincias, solamente en provincias, y hacemos un promedio de cuánto se invierte por niño. Insisto, una medida como relativamente criticable como indicador, como cualquier promedio. Y en la derecha
lo que puse aquí es un indicador, un proxy de pobreza estructural por necesidades básicas insatisfechas a nivel departamental. Fíjense que hay un mayor nivel de desagregación. Entonces, cuando uno mira estos dos, digamos, cuando uno mira presupuesto y uno mira indicadores de privación, bueno, efectivamente todavía tenemos un desafío en términos de claramente los grandes centros urbanos y las provincias del norte del país muestran asimetrías que no necesariamente están expresadas en el presupuesto que se invierte en la niñez para dar respuestas a situaciones de pobreza o vulnerabilidades que están ocurriendo. ¿Esto explica todo? No, para nada. Esto es un elemento como para tener en cuenta, pero quería mencionar el tema de las disparidades que tenemos presentes. Para cerrar, no sé cuánto tiempo me quedan unos minutos. Perfecto. Quiero plantear algunos elementos vinculados a la posibilidad de, en este ámbito que además nuevamente agradezco porque creo que es el más privilegiado porque están presentes funcionarios y funcionarias, autoridades que trabajan en el presupuesto. Entendemos que la posibilidad de trabajar en una agenda que permita generar evidencia, ¿sí? Generar evidencia, tener una base empírica, poder monitorear esta información a lo largo del tiempo y poder influir y estar presente en los debates presupuestarios es de alguna forma el objetivo central que nos planteamos desde UNICEF para trabajar con los diferentes gobiernos. Pero más específicamente, esta no solamente es una agenda argentina, esto es una información que la recolectamos hace muy poquito, no es una información muy robusta, pero detectamos que hay 13 países de la región que ya vienen trabajando en esta lógica de mirar el presupuesto en clave de niñez y adolescencia. En diferentes dimensiones, hay 13 países que hacen al menos una medición y un seguimiento de la inversión. Hay 9 países que están generando apoyos a la planificación de políticas, incluyendo costeos. A medida que vamos hacia arriba, obviamente van reduciendo, quizás porque tienen algún grado más de sofisticación. 4 países que tienen un proceso de formulación y de seguimiento presupuestario institucionalizado, países que tienen participación y transparencia, es decir, rinden cuentas y tienen mecanismos de presupuesto abierto. Y finalmente algunos, ya muy poquitos países, por ejemplo, que tienen más que ver con un trabajo con marcos legales o, por ejemplo, estudios de costo de la inacción, digamos que se los están realizando últimamente con bastante fuerza. Y esto sí, quizás lo planteo más desde una lógica regional y también desde qué venimos haciendo desde UNICEF Argentina, con ASIP, con el Ministerio de Economía. Hemos tenido seminarios internacionales de inversión social dirigida a la niñez desde una lógica presupuestaria, Bogotá 2012, perdón, Lima 2014, Quito 2015, México 2016, Buenos Aires 17, Santo Domingo 2019, 2023 cooperaciones entre áreas de presupuesto de Argentina y República Dominicana, 2022 Argentina, Brasil, México, Colombia, 2023 Argentina, Paraguay. Resalto esto porque entiendo que es un tema y ahora lo voy a volver a traer porque me parece clave. Me quedan 2 o 3 slides, ya voy terminando. Mencionaba una posible agenda regional. A ver, creo que el seguimiento y la reclasificación ex post es el desafío que tenemos que trabajar en identificar partidas, en identificar distribuidores a partir de las cuentas anuales, y esto me parece que es un tema clave. En los procesos de etiquetado, que permitan identificar estos presupuestos transversales en todo el proceso, tanto en la elaboración, análisis, aprobación y monitoreo. Mañana Guillermo Valentino seguramente va a avanzar más en la metodología del transversal, donde no solamente va a plantear niñez, imagino que también otros transversales. En la identificación programática de los presupuestos transversales, que implica
meterse y adentrarse en las proformas, en los proyectos, en los documentos de rendición de cuentas. Entendemos que obviamente esto tiene bastante complejidad y esto tiene que derivar necesariamente, y acá es donde quizás es una de las innovaciones más fuertes, en contar con nuevos clasificadores que nos permitan de una forma relativamente automática poder contar con esta información por grupos de edad. En Argentina venimos trabajando en niñez y adolescencia, en primera infancia, estamos comenzando a trabajar en adolescencia, pero también uno podría pensar perfectamente que otros grupos etarios son relevantes. Y finalizo con, mencioné varias veces la palabra institucionalización. Entendemos que no hay forma de poder generar estos procesos de trabajo y esta cultura de trabajo en el marco de los procesos de formulación presupuestaria si esto no queda en la agenda, y no queda en la agenda de los ministerios de Economía y Hacienda, ministerios de Planificación de cada uno de los países de la región, en cómo, volviendo al mandato original, poder asignar recursos que apunten a mejorar el bienestar de la niñez y la adolescencia, que en términos poblacionales, en la mayoría de los países de la región, es quien tienen mayores vulnerabilidades, sin lugar a duda. En segundo lugar, en poder, y esto no es un tema menor, es más complejo en los países federales, pero no deja de ser complejo también en otros países, en poder fomentar la articulación y los intercambios de información entre niveles de gobierno, pero también entre diferentes organismos de cada nivel, y esto es parte también del proceso de construcción presupuestaria. Y profundizar el diálogo, también hoy se lo menciono en algún momento, con las instancias del poder legislativo, que en el fondo también son quienes terminan asignando los recursos públicos. Transparencia y gobierno abierto, poder rendir cuentas y que un organismo como UNICEF pueda cooperar con diferentes instancias y generar instancias de monitoreo es parte de estos procesos de rendición de cuentas y de transparencia. Un tema no menor, y por eso vuelvo al mandato, es cómo introducimos a la niñez y la adolescencia en las discusiones sobre política fiscal y sobre política macroeconómica. Y esto puede parecer rupturista, pero sin lugar a dudas son poblaciones que pueden ser afectadas, que pueden ser favorecidas, que pueden generar entornos de mucho desarrollo, con lo cual, si queremos cerrar brechas de equidad y si queremos cumplir con este mandato, entendemos que esto es relevante. Y por último, y esto no es menor, este tipo de diálogos, este tipo de instancias de intercambio, las articulaciones entre países que mencioné anteriormente, justamente apuntan a contar con estándares internacionales, poder contar con estadísticas que no comparen peras con manzanas, sino que comparen más o menos dimensiones similares y que de alguna forma nos permitan poder aprender de buenas prácticas. El etiquetado en Argentina surgió de una iniciativa que, al menos en los temas de niñez, que hace muchos años venía realizando México, y entiendo que hay un potencial de poder intercambiar y de generar alianzas que tiendan a una mayor inversión en la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias nuevamente a CIP por esta invitación, y cuenten con UNICEF para poder seguir contribuyendo a que el presupuesto sea una herramienta para mejorar el desarrollo y el bienestar de la niñez y la adolescencia en todos los países de la región. Muchas gracias.